muy buenas tardes a todos. Soy Juan Manuel Muñoz, el vicerrector adjunto de Innovación y Transferencia. Me ha pedido la vicerrectora que la excuséis, ha tenido un imprevisto, no va a poder llegar a tiempo a la presentación y me ha pedido que haga yo la presentación en su lugar. Así que me gustaría hacer una bienvenida rápida a esta sesión número 22 del programa Seminarios UPM, Tecnología e Información para Innovación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que impulsamos desde el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado de la UPM. Este programa promueve desde 2018 una investigación más interdisciplinar conectada con las prioridades europeas y locales, así como con los ODS y la Agenda 2030. La sesión que hoy nos convoca es la tercera coorganizada por las comunidades de investigación de la UPM. Estas constituyen espacios de colaboración interdisciplinar entre investigadores e infraestructuras de I+D+I, con foco en problemáticas transversales relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. En esta ocasión participarán integrantes de las comunidades Transición hacia una Universidad Libre de Emisiones, UPM Health Tech, UPM Big Science y Colaboratorio para la Descarbonización. Durante el seminario de hoy, que se titula Ciudades saludables, exploramos modelos urbanos que mejoren la salud humana y mitiguen el cambio climático, se buscará abordar de manera integral, a través de la participación de expertos y expertas, las diferentes dimensiones que contribuyen a mejorar la salud urbana. Entre ellas, la implementación de infraestructuras verdes urbanas, la mejora de la calidad del aire, la mejora del confort acústico en las ciudades y la tecnología sanitaria. Doy ya la palabra a Teresa Sánchez Zaparro, profesora de Organización de Empresas, directora científica del ITD UPM, directora de la Cátedra Ramón y Cajal de Tecnología y Procesos para la Salud y coordinadora de la Comunidad de Investigación Colaboratorio para la Descarbonización, quien estará a cargo de moderar la sesión. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, antes de presentar la sesión y explicar un poco el programa que vamos a disfrutar hoy, quería daros unas pequeñas indicaciones técnicas. Primero, quería deciros que en cualquier momento nos podéis enviar vuestras preguntas o vuestros comentarios a través del chat y os pedimos que se las enviéis a Valentina Oquendo, que es la persona que nos va a ayudar a gestionar todas las preguntas. Sabéis que los micrófonos y las cámaras se encuentran desactivados, os recomendamos que activéis la vista de galería. Arriba a la derecha tenéis un botoncito y si activáis la vista galería, la experiencia será probablemente mejor. Y además también podéis ocultar las cámaras, los iconitos de las personas que no tengan la cámara encendida. Simplemente tenéis que pinchar en los tres puntitos en cualquier persona que no tenga la cámara encendida y marcar la opción. Bueno, pues sin más, voy a presentar ya brevemente el menú de hoy. Lo que tenemos es un programa dividido en dos partes. Una primera parte de unos 20 minutos donde tenemos dos intervenciones inspiradoras que nos van a plantear un poco, a situar la sesión, y después continuaremos con un formato más dinámico de microdiálogos durante aproximadamente una hora. Tendremos tres microdiálogos que se van a centrar en los tres, temas centrales de la sesión: infraestructuras verdes y confort urbano, contaminación acústica y contaminación del aire. Y la idea de estos microdiálogos es que vamos a poner, en relación a dos investigadores de áreas diferentes. Y por último, cerraremos la sesión con una reflexión general sobre el papel de la tecnología sanitaria y los determinantes de la salud en la ciudad. Bueno, empezamos entonces, como os decía, con esta primera sesión, esta primera intervención inspiradora, y pensamos que nos van a presentar desde el Ayuntamiento de Madrid la nueva hoja de ruta de neutralidad climática de la ciudad, que ha sido un paso importantísimo en la lucha de Madrid contra el cambio climático. Es muy reciente, además, se aprobó en marzo de este año y digamos que concreta técnicamente el compromiso político de la ciudad en esta lucha contra el cambio climático. Tenemos para presentarnos esta hoja de ruta, que ya digo es lectura, yo diría, obligada para todos aquellos que nos preocupamos por estos temas. Tenemos a Luis Tejero, que es técnico del Departamento de Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid, es ingeniero agrónomo y máster en City Science por la UPM y trabaja en el Ayuntamiento desde el año 2000 en diferentes departamentos municipales, en los últimos años en concreto en cambio climático, y de manera más específica es la persona que coordina las acciones en adaptación al cambio climático. Hola, Teresa. Muy buenas.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarnos a este seminario. Bueno, en estos minutos voy a tratar un poco de explicaros, espero que de manera inspiradora, a ver si lo conseguimos, lo que es un documento ahora básico para el desarrollo de las políticas de cambio climático en la ciudad de Madrid. Voy a intentar compartir, a ver si lo consigo, porque mi pantalla, no sé si voy a ser capaz de compartir la presentación. Creo que no sé, no tengo la presentación abierta, pero no Ahí soy lo vemos capaz. perfecto. Ya se ve, Luis, sí. ¿Y estáis viendo? A ver, espera. ¿Estáis viendo mi presentación ahora? Sí. Vale, voy a cerrar entonces aquí. ¿La veis? La voy a poner en modo presentación quizá o a ver, que a lo mejor tarda un poco. Bueno, si no, a lo mejor si ahí mismo la veis, no toco más porque seguro que lo estropeo. Bueno, como os decía, si lo veis ahí, voy pasando. Como os decía, la hoja de ruta es un elemento clave, un documento fundamental o un instrumento fundamental de lo que va a ser el desarrollo de las políticas de cambio climático en el ayuntamiento. En el cual, a partir del cual queremos un poco estructurar toda la acción climática y generar esa especie de paraguas, ¿no? Intentando que permee, toda la actividad del ayuntamiento y de fuera tenga encaje en esta hoja de ruta. La hoja de ruta, quiero contar por adelantado que no es un plan de calidad de aire, no es un plan de cambio climático, es bueno, pues un documento que nos marca un poco la senda que tenemos que seguir los próximos años para descarbonizar y llegar al objetivo final, que es ser neutros en 2050. Más allá de lo que implica este documento, como estoy diciendo y como adelantaba ya Teresa, el interés de la hoja de ruta es que es un compromiso que ha adquirido la ciudad de Madrid y a través también del equipo de gobierno que existe ahora en la ciudad para implementar estas políticas. Esto bueno, pues nos pone a la altura de otras ciudades, de ciudades del norte de Europa o de ciudades de Estados Unidos. Ahí vemos, por ejemplo, al alcalde de Londres en esta diapositiva. Nos meten en ese grupo de ciudades que tienen un compromiso claro para descarbonización, ¿no? En el contexto en que se mueve la hoja de ruta o en el que aparece la hoja de ruta, pues podemos tenerlo en tres ámbitos, ¿no? El ámbito europeo, que estaría referenciado a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París, que como sabéis es la reducción, reducir las emisiones para intentar no llegar a los 2 grados de temperatura global en este siglo y, si es posible, mantenerlos por debajo de 1,5 grados. Y también tenemos, por supuesto, la referencia al Pacto Verde Europeo. Este nuevo documento que pretende desarrollar las políticas económicas, sociales y ambientales centradas en la descarbonización, ¿no? en la acción climática en Europa, con unos objetivos además que cada vez son más ambiciosos y que superan los últimos compromisos que teníamos Europa como parte implicada en la reducción de emisiones, y avanza ya o promueve la descarbonización en un 55% de las emisiones para 2030, ¿no? En el contexto nacional tendríamos la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, que está a punto está en el último trámite para su aprobación, y que, bueno, igualmente marca ese objetivo de neutralidad del país a neutralidad climática a 2050, y también unos objetivos intermedios. Objetivos que, bueno, seguro que si conocéis, si habéis visto la ley, son objetivos que han sido un poco criticados por no ser muy ambiciosos, pero bueno, que van a ser revisados casi inmediatamente, ¿no? Y ya en el contexto de la ciudad, pues tenemos documentos tan interesantes como la declaración que se aprobó en pleno, la declaración de emergencia climática que se aprobó en 2019, siendo ya este equipo de gobierno en función, vamos, en acción en la ciudad. Y bueno, y otros elementos, pues los acuerdos de la Villa de Madrid, que también han incorporado parte de esta estrategia de acción climática,
o el impulso que tuvo teniendo la COP25. Sí que un poco destacar aquí que, bueno, creo que ya todos lo conocemos, pero las ciudades no tenemos obligaciones ni tenemos una vinculación legal al cumplimiento de objetivos de descarbonización y entonces, bueno, como tal, lo que hacemos las ciudades es asumir compromisos voluntarios, sabiendo un poco de la responsabilidad que tenemos y de la incidencia que tenemos en el cambio climático. Bueno, echando un poco la vista atrás, los antecedentes que tenemos de descarbonización de la ciudad o de evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad, pues vemos que en este gráfico la línea negra nos muestra cómo evolucionan esas emisiones y tuvimos un pico en 2006 y a partir de entonces sí que hemos tomado una tendencia decreciente, ¿no? Que llega al último inventario que tenemos del año 2018. Pues constante, ¿no? Es verdad que en los primeros años y con toda probabilidad asociados a la crisis económica que sufrimos sobre todo a partir de 2008, pues supuso este decrecimiento, ¿no? de las emisiones. Parece que se estabiliza ahora con el inventario de 2018, pero seguramente la incidencia del COVID también provoque un descenso en estas emisiones que, aunque posteriormente tenga un pequeño repunte, seguramente continúe con esa tendencia decreciente. Y bueno, el centro, el corazón de la hoja de ruta no es más que esta gráfica, ¿no? Es marcar qué trayectoria tenemos que seguir en la ciudad para alcanzar ese objetivo de neutralidad. Ahí veis que tenemos dos curvas. La primera gris sería el escenario tendencial, el que se produciría, el ritmo de descarbonización que se produciría atendiendo a un contexto general, ¿no? a una situación general de políticas europeas en el Estado. Y la línea verde lo que nos está marcando es la senda que deberíamos, el ritmo de descarbonización que deberíamos llevar en la ciudad, ¿no? Hasta llegar a ese 1,4 de megatoneladas de CO2, que serían unas toneladas residuales que deberíamos ya compensar pues, a través no sé, de mecanismos como la plantación de arbolado o otros mecanismos de absorción de emisiones. Tenemos sobre todo ese objetivo intermedio que para 2030 en la ciudad está en 4,5 megatoneladas y que supone 65%, una reducción del 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los datos de 1990. Esto es realmente ambicioso y implica ir incluso más allá de las propuestas que está planteando el Pacto Verde Europeo, las políticas europeas, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión, a esta trayectoria, o si es viable? Tenéis que imaginaros entender que es tremendamente difícil hacer prospecciones o ver cómo va a evolucionar este ritmo de emisiones, ¿no? Son innumerables los elementos que intervienen en los procesos y es complicado. Lo que hicimos es tratar en función del contexto cercano que tenemos en los próximos años respecto al mercado, respecto al estado de la tecnología y respecto a las políticas que están en curso o que se van a tomar en un futuro próximo, analizar los sectores principales de descarbonización, que coinciden lógicamente con los sectores más emisores de gases de efecto invernadero. Esto es el sector residencial, el sector transporte, ¿no? Sobre todo. El sector residencial lo hemos dividido para analizarlo en el sector servicios y el sector puramente residencial. El sector servicios sería ese que incluye lo institucional y lo comercial, ¿no? Centramos como veis, bueno, estos sectores son los que prácticamente comprenderán o abarcarán el 90% de las abatimiento de emisiones y es donde hemos hecho un análisis un poco más detallado, ¿no? Sector por sector. Y teniendo en cuenta que estamos analizando solamente los próximos 10 años y con toda esta incertidumbre que os he dicho que existe, aplicamos unas ciertas hipótesis como cómo va a evolucionar el mercado eléctrico, el porcentaje de participación de las renovables en ese mix energético que utilizamos, o cómo va a ser la penetración del vehículo eléctrico, o bueno, distintas hipótesis que están en el informe y que nos ayudaron a analizar cuáles son las palancas
en los que pensamos que en los próximos años va a producirse esa mayor, o se puede producir esa mayor descarbonización. Por ejemplo, en el sector residencial, buena parte de ese peso de abatimiento de emisiones va a suceder en el sistema eléctrico, por supuesto, en esa descarbonización del sistema eléctrico, pero también en los cambios de equipos, los cambios en los sistemas térmicos y de climatización, que en una primera etapa serán cambios a sistemas todavía con energías fósiles, pero con mayor eficiencia, y ya con la inclusión de sistemas, por ejemplo, de la electrificación de todos estos sistemas. Es muy parecida el análisis de las palancas de descarbonización a lo que sucede en el sector servicios. Quizá hay una variación porque el sector servicios es un sector más dinámico y puede electrificarse de una manera más rápida. Entonces, pues aquí el peso de lo eléctrico y de la sustitución de los cambios de equipo es también más importante. Hago un pequeño inciso, voy un poco regulín de tiempo, pero bueno, acabo intento no ceñirme a esos 10 minutos. Aquí, cuando hemos mostrado estas gráficas a nuestros compañeros de urbanismo, pues han puesto mucho la incidencia en que los temas relacionados con la eficiencia energética que aparecen ahí bajo el epígrafe de mejoras en el aislamiento, la mejora de la rehabilitación o la incidencia de la rehabilitación de edificios parecía que tuviera poco peso. El análisis, un poco la explicación que tiene aquí es que aquí se está haciendo una previsión de lo que va a suceder en los próximos 10 años, y en esos próximos 10 años el ritmo del cambio de los sistemas térmicos va a ser más acelerado que el ritmo de las rehabilitaciones. Pero en ningún caso lo que queremos mostrar aquí es que no va a tener importancia esa rehabilitación. Todo lo contrario, creemos que es un sector estratégico que va a recibir además numerosos fondos ahora de los fondos de recuperación, y que probablemente con un análisis más de detalle que hagamos en el futuro, pues esta palanca gane peso en la descarbonización. El último sector que hemos analizado es el sector transporte, y un poco de manera análoga al anterior que hemos visto, pues la renovación del parque circulante hacia tecnologías todavía basadas en vehículos o en energías fósiles, pero más eficientes, y también la penetración del vehículo eléctrico, pues van a ser dos palancas importantes, la primera a la izquierda y la segunda con un 13%, perdón, con un 16% en la tercera. Y quiero también llamar la atención sobre esta palanca de descarbonización que va a ser la reducción, o que hemos denominado bajo el título de reducción de la demanda de transporte. Aquí lo que sí que hacemos es incidencia en reducir esa demanda, que tiene mucho que ver con políticas municipales, pues, que tienen relacionadas con el urbanismo, con los modos de vida, estilos de vida, con la aparición de repente del teletrabajo, ¿no? Entonces es una palanca que puede tener un peso muy importante en la descarbonización, y que está afectada o está relacionada con numerosos aspectos de la actividad municipal. Bueno, un poco como conclusión o como final ya de la presentación, sí que os quería comentar que aunque entendemos que esa transformación o esa descarbonización de la ciudad no puede ir solamente a través del cambio de tecnologías o el cambio de un sistema, un vector energético por otro. Se trata de una transformación mucho más profunda que debe actuar sobre cuestiones relacionadas por cuestiones sociales, con cuestiones económicas, que tiene mucho que ver con otros vectores como la salud o la calidad de vida en la ciudad, que es necesario también integrar las políticas de resiliencia, de adaptación de la ciudad al cambio climático, porque ya hay efectos que no van a ser reversibles en el corto plazo, y que vamos a tener que enfrentar. Y al igual que como ya se contempla en el Pacto Verde Europeo, las cuestiones de empleo, de inclusividad, de equidad, son fundamentales y deben formar parte de cualquier acción climática. La clave es, como ya se está viendo en algunas otras economías, el desacople de ese crecimiento económico y el consumo de energías fósiles. Esto ya sucede en algunas economías tan diferentes como economías basadas en lo financiero o en lo industrial, en las que se han conseguido o están empezando a conseguir desacoplar ese binomio de crecimiento económico y consumo de energías fósiles. Bueno, por último, ya la última diapositiva, pero ahora sí me pasa un poco de tiempo, simplemente
simplemente, bueno, pues la transversalidad que queremos y que es necesaria en estas políticas de acción climática. Y aquí, en este segundo punto de la plataforma de colaboración, el ITD es un socio estratégico y muy cercano a todo lo que estamos haciendo en el ayuntamiento. Entonces, esta creación de una plataforma clima dentro del ayuntamiento o, por ejemplo, la propia universidad nos está ayudando a hacer el seguimiento de esta hoja de ruta. Bueno, creo que va a haber una relación muy estrecha, o ya tenemos una relación muy estrecha y fundamental en esta acción municipal. Y ya os dejo aquí. Perdonad si me pasa un poquito de tiempo, pero muchas es gracias, complicado. Luis. No, muchas gracias por adentrarnos, darnos detalles sobre este compromiso que, como dices, es ambicioso y multidimensional. Y hay muchas más cosas que contar, evidentemente. Es un poco frustrante tener solo 10 minutos. La hoja de ruta es pública en la página web del ayuntamiento y además hay un resumen ejecutivo que está muy, muy bien hecho, así que os animamos también a que lo consultéis. Pasamos ya a la siguiente intervención. Os presento a Caroline Daer, que es coordinadora de la iniciativa de planificación urbana, medio ambiente y salud de IES Global, el Instituto de Salud Global de Barcelona. Caroline es especialista en salud pública, lleva más de 15 años trabajando en temas de salud a nivel de la comunidad y conectando evidencia científica y programas de implementación. Y Caroline nos va a presentar un breve panorama en torno a las temáticas del seminario. Nos mostrará también algunos. Carlin, creo que hemos perdido a Teresa. Si quieres, puedes... Vale. Sí. Ahí está Teresa, ahí está de nuevo. Bueno, vale. Si quieres, puedes iniciar con tu charla. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de estar con vosotros hoy. La semana pasada participé en la presentación de España de 2050, donde el presidente Sánchez marcó una visión optimista y ambiciosa para el futuro del país. Era fruto de un proceso donde expertos en diferentes sectores identificaron tendencias, retos y oportunidades. De todos los temas, donde más se centró el presidente era en la educación como pilar del cambio. Hay que enfrentar retos seguramente para la reforma de la educación, pero mi primera reflexión hoy es que vosotros, como miembros de la comunidad educativa de la UPM, estáis muy bien ubicados. La UPM ha puesto en marcha una serie de iniciativas proactivas y necesarias para contribuir a un futuro urbano más sostenible, saludable y justo. Por ejemplo, estos seminarios. Está buscando nuevas maneras de educar, colaborar y innovar para ser protagonistas del cambio. Son buenas noticias. Pero otro aspecto de la presentación en España 2050 que me llamó la atención es algo que me preocupa. El discurso, en plena crisis sanitaria, habló de muchos aspectos del futuro, pero la salud no fue mencionada. Creo que podemos concordar que en el último año ha evidenciado que la relevancia de salud, vamos a ser muy claros, en todo. Y no estoy hablando solo de la salud como una emergencia mundial de un virus, sino en su sentido más amplio. Porque hemos vivido como una pandemia ha tenido consecuencias en nuestra salud mental, físico, emocional y social. Ha confirmado claramente que la salud va más allá del sistema sanitario y que se tiene que crear y proteger en todos los ámbitos, empezando en nuestros entornos cotidianos. Si tomamos en cuenta la definición de la Organización Mundial de la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectaciones y enfermedades. Podemos darnos cuenta que es una definición que nos obliga a tener una perspectiva holística. Y entendemos que los determinantes de salud, en su gran mayoría, se desarrollan en nuestros contextos sociales, económicos y ambientales. De hecho, el OMS estima que casi un 25% de nuestra salud se determina por el entorno en que vivimos. Es decir, el código postal es un determinante de los más potentes que tenemos. Estudios recientes realizados en Viena, Bradford y Barcelona demuestran que entre un 8 y 20% de la mortalidad prematura es causada por una planificación urbana subóptima. Esto es una gran oportunidad para reflexionar y, sobre todo, actuar. Como bien sabemos, los entornos urbanos son cada vez más crecientes. En España esta tendencia está muy marcada. Las ciudades son nuestros generadores más importantes de innovación y de oportunidades culturales, económicos y de educación.
entre otras cosas. Pero también se concentran los impactos negativos medioambientales y la inequidad. Por ejemplo, aunque las ciudades cubren solo un 3% de la superficie terrestre, generan 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y no es secreto que Madrid sufra año tras año el incumplimiento importante en las normativas de la calidad del aire, de lo cual hay más de 30.000 artículos científicos que confirman los impactos negativos en todos nuestros sistemas corporales y en todas las etapas de la vida. Entonces, imagino que vais a dónde estoy llegando con mi mensaje principal, que en realidad son dos mensajes. Primero, que los impulsores de la salud en las ciudades vienen de fuera del sistema sanitario. Y segundo, que los ingenieros, diseñadores, arquitectos urbanistas y los sectores de transporte tienen una oportunidad crítica para promover y proteger a la salud. Sois agentes de salud pública y todos tenemos un papel para jugar. Si aceptamos estos dos premisas, entonces entendemos que también se requiere nada menos que un cambio de paradigma o varios cambios, no solo en cómo contemplamos la ciudad, pero en cómo lo construimos, rehabilitamos y gestionamos. Y un cambio en cómo vamos a trabajar juntos. Es desafortunado que nuestro día a día laboral sigue siendo un modelo de trabajo aislado entre disciplinas, tanto como entre los niveles de gobierno. Es imposible, pero realmente imposible, que resolvemos los retos de la salud únicamente dentro del sector sanitario. Necesitamos que la salud esté en todas las políticas, en todas las estrategias y en todos los ministerios. Cualquier actuación o gestión urbana siempre tiene que preguntarse cuáles son los impactos en salud que estamos generando. Para hacer esto necesitamos evidencias y herramientas. Las intervenciones de salud en general se rigen por la evidencia. Sin embargo, en otros ámbitos y políticas esto no existe tanto como tendencia y esto lo tenemos que cambiar. Hay cada vez más herramientas, por ejemplo, la evaluación de los impactos en salud, que nos permiten comparar diferentes escenarios y actuaciones. Podemos calcular los impactos, por ejemplo, de salud de un cambio de reparto modal de 5% hacia el uso de la bicicleta en vez del coche o una reducción en contaminación acústica. También hay herramientas para mejorar los procesos, ayudar a los técnicos y la ciudadanía a desarrollar visiones comunes de cómo han de ser nuestras comunidades para crear salud y bienestar. Más allá de la evidencia, hace falta evaluar los impactos de nuestras políticas e intervenciones. Imaginemos, por ejemplo, que vamos al médico y nos da un medicamento diciéndonos, este medicamento está bien formulado, tómaselo, pero nunca te voy a ver más. Es un paralelo un poco simple, yo sé, pero creo que tenemos que exigir a la incorporación de la evaluación dentro de la práctica de todas las disciplinas y programas. Me sigue sorprendiendo la disposición de los gobiernos a invertir millones y millones de dinero en intervenciones que luego nunca se evalúan. Las buenas intenciones y el conocimiento técnico no son suficientes para garantizar los resultados deseados, especialmente en contextos tan complejos como las ciudades. Y bueno, quería tomar una pequeña pausa para mencionar de nuevo la equidad. Las ciudades suelen exacerbar las inequidades y si no somos capaces de entender esto y enfrentarlo de manera muy intencional en cada paso, vamos a quedar siempre cortos. Las exposiciones de ruido, calor, contaminación del aire y exceso a espacios verdes son muy variados dentro de una misma ciudad y afectan a unos mucho más que a otros. Tenemos una obligación clara de asegurar que tanto los beneficios que los riesgos se distribuyen de manera justa. Bueno, entonces, si os he convencido un poco, entonces de nuevo, por suerte estáis muy bien ubicados por el gran potencial que os ofrece la UPM. A la continuación tenemos unos expertos que entrarán en más detalle de estos retos y posibilidades que tenemos. Espero que sus discursos os generen inquietudes y ganas de investigar, innovar y co-crear el nuevo futuro urbano. Gracias. Muchísimas gracias, Caroline. Yo creo que ha sido una introducción perfecta, efectivamente, a lo que viene ahora, que son estos intercambios más dinámicos entre expertos de diferentes comunidades de investigación de la UPM en torno a los tres temas vectores de la sesión de hoy. Voy a presentar a Karen Camisia, que es la persona que va a moderar los dos primeros diálogos, el diálogo en infraestructuras verdes y confort urbano y el diálogo sobre contaminación acústica y ruido.
Karen es licenciada en Relaciones Internacionales, es periodista, es integradora en el ITD UPM y además es quien facilita la comunidad colaboratorio para la descarbonización. Bueno, adelante, Karen. Bueno, muchas gracias, Teresa, y gracias a Luis y a Caroline por sus intervenciones. Simplemente darles la bienvenida nuevamente a las casi 100 personas que nos acompañan esta tarde y recordarles para los que se sumaron más tarde que para que puedan disfrutar mejor de la sesión, les recomendamos a todos arriba en la sección de vistas que seleccionen la vista en galería y al mismo tiempo en las pantallas que no tienen video pueden tocar sobre los 3 puntitos y ocultar videos, pantallas sin video y eso le va a permitir disfrutar mejor de la sesión. Hecho este preámbulo, como mencionaba Teresa, ahora pasaremos a una sección de microdiálogos. Este primer diálogo girará en torno a la importancia de las infraestructuras verdes y del confort urbano y nos acompañarán dos profesoras e investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid. Tengo el gusto de presentar en primer lugar a Sonia Roig. Ella es profesora titular del Departamento de Sistemas y Recursos Naturales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Monte Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Además es coordinadora del Grupo de Investigación de Ecología y Gestión Forestal Sostenible, así como del Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada. Sonia previamente desarrolló su labor investigadora y docente en el Centro de Investigación Forestal, el INAI, y en la Universidad de Valladolid, y actualmente desarrolla su trabajo de investigación sobre gestión silvopastoral en terrenos forestales y en los últimos años en zonas urbano-forestal dentro del grupo FOBOS de gestión del bosque urbano. Y como mencionaba Teresa, también forma parte de la comunidad de investigación Transición hacia la Universidad Libre de Misiones, conocida como TULE. Acompañará en este diálogo la profesora Francesca Olivieri, es profesora contratada doctora del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Se especializa en arquitectura bioclimática y eficiencia energética, y asimismo imparte asignaturas de acondicionamiento ambiental y habitabilidad y arquitectura bioclimática. Ella también pertenece al grupo de investigación ABIO, que es Arquitectura Bioclimática en Entorno Sostenible, y es la coordinadora de la comunidad de Tule, Transición hacia una Universidad Libre de Misiones, y también es coordinadora de la protocomunidad ELISA Discovery, cuya misión de esta comunidad es la sostenibilidad y la descarbonización de la universidad. Bueno, hecho estas presentaciones, bienvenidas a las dos. Gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, daremos inicio a esta serie de diálogos. Entonces, la primera pregunta que les quería transmitir era que sabemos que el confort urbano depende de innumerables factores, ¿no? Los cuales se van a ir abordando a lo largo de todos estos diálogos. Entonces, en primer lugar, me gustaría que pudiesen explicar de qué hablamos cuando hablamos de confort urbano y si tuvieran que destacar algún aspecto de ¿cuál destacarían? Así que, bueno, les dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, muchas gracias, Karen, por la presentación y perdonar que a final de curso pues uno se queda sin voz. Así que nada, pues quería empezar definiendo el confort urbano, ¿no? Como la percepción que las personas tenemos cuando usamos y disfrutamos del espacio urbano mientras desarrollamos nuestras tareas cotidianas. Por tanto, es un concepto ligado a la percepción positiva del espacio o al menos a un cierto grado de satisfacción y está ligado con la calidad de vida, el bienestar, tanto individual como colectivo. Dentro de todas las facetas que pueden tener, que tiene de hecho el confort urbano y que se irán hablando a lo largo de la sesión, por ejemplo, podríamos distinguir entre aspectos de carácter sensorial, como los que están ligados a la sensación de calor o frío, a la percepción del sonido, y otros de carácter formal, como la seguridad o la armonía del espacio. Todos estos aspectos conforman y definen el confort urbano.
Si nos centramos en el confort térmico urbano, pues lo tenemos que abordar estudiando cómo el ambiente externo puede o no generar condiciones de confort relativos a la temperatura. Y eso necesariamente pasa por entender cómo el cuerpo humano, nosotros, intercambiamos energía con el ambiente inmediato. Entonces, a nivel energético, se establece que el ser humano se encuentra en una situación de confort cuando las ganancias y pérdidas energéticas de su cuerpo están en equilibrio con las del medio ambiente. El intercambio de energía, pues, entre una persona y el medio que lo rodea, se realiza a través de distintos procesos, cuales son, por ejemplo, la convección, la conducción, la radiación, la evaporación, y en todo esto los factores del ambiente que entran en juego son muchos. Son, por ejemplo, la circulación del aire, por lo que afecta a la convección, las temperaturas de las superficies urbanas, los materiales que elegimos, la temperatura de la bóveda celeste, la radiación solar percibida, la presencia o ausencia de humedad. Todos estos intercambios y todos estos factores influyen en la percepción del confort. Realmente lo que nosotros percibimos es un conjunto de todos estos factores que nos hacen tener una percepción positiva o negativa de un espacio, ¿no? Y luego, ¿qué más elementos hay? Pues obviamente el clima y el clima urbano que determinan el ambiente en el que nos desenvolvemos. Entonces, el clima, como sabemos, se determina por factores geográficos como la ubicación, la topografía, etcétera. Y luego está dentro de esto el clima de la ciudad, donde los factores que entran en juego son otros, como la morfología urbana, las propiedades térmicas de los materiales de edificación, la ausencia o presencia de vegetación, la actividad humana, cómo se estructura la edificación y todo esto. Y eso hace que la ciudad tenga un clima modificado con respecto al ambiente en el que esa ciudad se ha desarrollado. El más conocido de estas modificaciones es lo que todos conocemos como efecto isla de calor, ¿no? Que podemos definirlo como la diferencia en un momento determinado de temperatura entre un punto representativo del centro urbano y otro tomado en un punto no urbano o periférico. Este fenómeno se ve incrementado por la sustitución masiva de áreas de vegetación por edificios y superficies impermeables, que es lo que hemos ido haciendo a lo largo de las últimas décadas, sobre todo construyendo y aumentando la superficie edificada. Esta superficie, que tiene una gran inercia térmica, lo que hace es absorber calor durante el día y devolverlo de forma de radiación infrarroja durante la noche, ¿no? Sin permitir este enfriamiento nocturno, que es lo que nos da un poco de respiro, entre comillas, durante el verano, nos daría si no estuviésemos en una ciudad, y que regula térmicamente el ecosistema urbano. Esta problemática, que siempre ha existido, se ve magnificada por el crecimiento urbano que estamos teniendo y seguiremos teniendo en los años venideros, ¿no? Como nos dicen las proyecciones. A todo esto se le añade el efecto del cambio climático, que pues se va acentuando en las últimas décadas, como ya nos comentaron ponentes anteriores. Entonces, el efecto de las olas de calor, la sequía, las lluvias torrenciales, tienen un impacto muy importante, especialmente en el verano, y afectan las condiciones de habitabilidad de las ciudades y la salud de sus ocupantes. Y aquí está el punto. Entonces, aunque no podamos decir que la intensidad de la isla de calor de alguna ciudad aumente con el cambio climático, pero la elevación general de la temperatura ha convertido el fenómeno de la isla de calor en un nuevo riesgo climático. ¿Por qué? Porque por la noche no bajan las temperaturas y entonces el aumento, digamos, de estas temperaturas nocturnas hace que pues, se ha notado en los años pasados, en determinadas olas de calor, el aumento de la morbilidad y la mortalidad asociados a los valores térmicos. Voy terminando, que ya me estoy pasando, y dejo la palabra a Sonia. Solo quería terminar diciendo que dentro de las posibles estrategias que tenemos para hacer que los desarrollos urbanos y las actuaciones de rehabilitación vayan a mejorar de alguna manera tanto la seguridad como el confort, pues está obviamente la planificación de la infraestructura verde urbana, definida como una red de áreas naturales y seminaturales que está planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada
para promover un amplio rango de servicios ecosistémicos, donde toma especial importancia en la ciudad todo lo relacionado con la regulación de temperatura, sombreamiento, efecto de refrigeración, etc. Entonces, esta estrategia de adaptación al cambio climático tiene que ir de la mano con las estrategias clásicas de mitigación, porque no se trata de un efecto, digamos, de una estrategia alternativa, sino de una estrategia que desempeña un papel complementario a las políticas de mitigación. Y pues eso era un poco lo que os quería comentar, y me disculpo una vez más, me he pasado un minuto más o menos. Muchas gracias, Francesca. Casi lo ha dicho todo Francesca, pero yo voy a intentar aportar algunas consideraciones un tanto, complementarias, básicamente, no distintas. Y para llegar casi a la misma conclusión que ha dicho ella, de la necesidad de planificar, ¿no? Sí que es verdad que tenemos la enorme oportunidad de utilizar una herramienta como es la infraestructura verde urbana para conseguir varios objetivos. Uno ya se ha citado, ¿no? Que es la parte de adaptación y mitigación al cambio climático, que es el mayor riesgo seguramente al que nos estamos enfrentando ahora. Bueno, cambio global, más que climático y global, ¿no? Que es más amplio aún. Y luego conseguir esa mejora del confort de las ciudades, como otro de los servicios ecosistémicos que también ha citado Francesca, ¿no? Que se pueden conseguir desde la infraestructura verde. La vegetación, hoy en día ya sabemos que es la principal herramienta que tenemos en esta lucha contra el cambio climático en aspectos de adaptación y mitigación. Y también la gestión de este tipo de vegetación es otra herramienta muy potente para conseguir un montón de servicios que necesitamos y de los que dependemos. Entre ellos, por destacar algunos de los clásicos que se utilizan en medio natural, estarían los de aprovisionamiento, que son muy importantes, pero sobre todo de regulación, y entonces ahí entra otra vez la regulación de la temperatura, de la humedad, etcétera, en las ciudades, y los servicios sociales y culturales, que también se ha hecho referencia antes en las introducciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la mejora de la salud, de nuestro bienestar en las ciudades. Solo por completar un poco lo que ha dicho Francesca en el tema de la temperatura, evidentemente, cuando pensábamos en cuál era una de las variables más importantes en el confort, en la latitud en la que estamos nosotros y por la descripción, bueno, las características de nuestras ciudades, hoy en día la sombra es lo que vamos buscando todos en verano, ¿no? Por la temperatura tan alta que solemos tener. Y como ha dicho ella, en la lucha contra este fenómeno de la isla de calor. No solamente por la sombra, que puede ser una herramienta muy potente, el ir debajo de la sombra, bajar esa temperatura y bajar la temperatura que también afecta a las ciudades, a los edificios, es decir, podemos diseñar plantaciones o estructuras que mejoran la eficiencia energética de los edificios, sino también por todo lo que supone de regulación de la infraestructura verde, de la humedad ambiental, de la humedad, de la gestión del agua, de la extracción de agua del suelo y su incorporación al ambiente, etcétera. Pero además, esa regulación, esa bomba que puede hacer la vegetación también es muy interesante en la gestión de lo que llamamos el bosque urbano, que es más que solamente algunos árboles, en la regulación otra vez de otros fenómenos incluso climáticos extremos que van a ser cada vez más habituales. Entonces ahí está la regulación de las avenidas, esa gestión que es imprescindible. Bueno, quiero comentar también un pelín sobre estos aspectos culturales y sociales, porque va otra vez hacia el bienestar, ¿no? El bienestar de contemplar un paisaje determinado. También sabemos que, y se ha citado en la parte de salud, y supongo que saldrá a lo largo de la sesión, que acceder a ver por una ventana, a ver un aspecto verde, o sea, un paisaje verde, un bosque, este tipo de vegetación, nos emociona, nos ayuda en la recuperación de enfermedades, se ha visto incluso ahora con COVID, permite trabajar de forma más eficiente, está todo muy relacionado, ¿no? Entonces, y tiene que ver con nuestro bienestar y nuestra atracción a otras cuestiones que sabemos que van en nuestro beneficio, como ya decíamos, por ejemplo, en la movilidad, a andar, a pasear con otros medios que no sea con el coche, de forma aislada, al acercarnos, no solamente acercarnos a zonas verdes, sino también a que haya esa verdadera red que conecte zonas verdes o diferentes zonas más periurbanas, más urbanas, más de diferentes tipologías,
pero que permita que sea esta estructura que eran las ciudades, que sea más permeable y nos acerque al medio natural. Yo creo que eso es imprescindible. Y en esto la última idea, por poner la palabra encima de la mesa, de la conectividad, la conexión con otros entornos y permitir que entornos mucho más diversos, como pueda ser el medio natural, evidentemente, acceda a la ciudad, que va otra vez más hacia el beneficio de nuestro bienestar y nuestro confort. Y ya la última, y ya me callo también, pero que conste que Francesca y yo nos estamos adaptando muy bien al tiempo, la necesidad, una vez más, de contar con una buena planificación y un buen mantenimiento, añadiría yo también. O sea, es decir, el cuidar lo que tenemos. No solamente son plantaciones, hay que hacerlas, es gestionar de forma integral y en el conjunto todo este bosque o infraestructura verde para conseguir el encontrarnos a gusto donde vivimos, que es en las ciudades, ¿no? Y conectándonos con el exterior. Y ahora ya sí que me callo ya, que habrá tiempo, espero que en las preguntas a seguir hablando de estos temas. Gracias. Vale, muchísimas gracias a las dos. Es un tema súper importante y inabarcable en estos 10 minutos, lamentablemente. Pero bueno, vamos a darle paso a los siguientes ponentes del próximo diálogo, que va a girar en torno a la contaminación acústica, los paisajes sonoros y el ruido en la ciudad. Para ello, verán aquí ya en pantalla, tenemos la participación de Guillermo de Arcas. Él es director del Grupo de Investigación e Instrumentación Acústica Aplicada y coordinador del Máster de Ingeniería Acústica de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha participado en numerosos proyectos y contratos asesorando a gestores de infraestructuras del transporte, empresas, administraciones públicas en materia de contaminación acústica, como los ayuntamientos de Palma de Mallorca, de Málaga, de Santiago de Chile, a la red de aeropuertos españoles y a empresas como Telefónica e Iberdrola. También nos acompaña la doctora en Ciencias Físicas, María Ángeles Navacerrada, profesora titular del Departamento de Estructuras y Física en Edificación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPM. Ella es responsable actual del Grupo de Acústica Arquitectónica, fundado por César Díaz Sanchidrián. Es un grupo multidisciplinar integrado por arquitectos, ingenieros, físicos, con diferentes líneas de actividad en el campo de la acústica. Ella también es integrante de la comunidad de investigación Thule, como Sonia y como Francesca. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y un poco retomando la conversación anterior, hablábamos de la importancia de las infraestructuras verdes en las ciudades, de los innumerables servicios ecosistémicos que brindan, mencionábamos aspectos sociales, culturales, hablamos de la sombra, de la humedad, de la gestión de los recursos hídricos, pero bien ustedes sabrán que estos espacios también se caracterizan por tener niveles de ruido más bajos que otras zonas de la ciudad. Entonces quisiera preguntarles qué beneficios pueden suponer también desde este punto de vista estos espacios verdes. Bueno, creo que voy a empezar yo, Guillermo, si me permites. Buenas tardes a todos y mil gracias, Karen, por la presentación y, por supuesto, por la invitación. Encantada de compartir este rato con vosotros. Y la pregunta que formulas me parece que es una manera muy interesante de empezar a hablar de confort acústico, que es de lo que va este diálogo. Pues al igual que los ciudadanos buscamos esas zonas verdes, pues el ruido en nuestras ciudades nos empuja también a buscar zonas que llamaríamos tranquilas, urbanas, entendiendo por zona tranquila aquella que o bien puede ser silenciosa o caracterizada por sonidos o un paisaje sonoro que nos resulte agradable. Es posible dentro de la ciudad poder compensar esa vida ruidosa diaria pues con espacios para la calma, las zonas verdes, los parques, los jardines, los patios. Y como han comentado en el diálogo anterior, al igual que el acceso a esos espacios verdes, pues el acceso a estas zonas tranquilas se relaciona con el bienestar de las personas. Y como también se ha comentado, son importantes las evidencias. Y efectivamente se han realizado estudios basados en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca,
frente a sonidos agradables, siempre pensando normalmente en agua, sonidos de pájaros y ruidos como el tráfico urbano, que siempre lo asociamos como al ruido más molesto. Entonces, hay evidencias biológicas que indican que disponer de un paisaje sonoro agradable en las zonas urbanas pues contribuye o nos ayuda a restaurarnos de ese estrés diario que vivimos. Yo creo que es posible crear y cuidar lo que se llamarían islas sonoras dentro de la ciudad, y creo que es muy conveniente, y Guillermo estará de acuerdo conmigo, y ya se ha mencionado aquí varias veces, en que es importante planificar e incluirlas desde el principio en los criterios de diseño de nuestros espacios públicos. Sin ninguna duda, María Ángeles. De hecho, yo creo que esas islas y esos refugios son imprescindibles y quizás somos muy conscientes cuando estamos sometidos a la componente más negativa, ¿no?, del sonido, el ruido, ¿no? El ruido es uno de los contaminantes más perjudiciales para nuestra salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, como sabes, clasificó el ruido de tráfico como el segundo factor ambiental que más problemas de salud produce en Europa Occidental, ¿no? Como bien dices, efectivamente hay efectos, tú te referías a los efectos que puede tener positivos, por desgracia también a los efectos que tiene negativos desde el punto de vista del impacto que tiene una exposición prolongada a niveles de ruido elevados, ¿no?, como los que podemos muchas veces estar expuestos en determinadas zonas de la ciudad, ¿no? Y quizá muchas veces, yo creo que en esto de la contaminación acústica, quizás a veces pecamos de que es menos conocida, ¿no? Hablamos de efectos severos sobre la salud, efectos de tipo cardiovascular y metabólico, reducción del rendimiento cognitivo en los niños, pérdida de capacidad auditiva, que quizás es algo que sí que nos viene a todos un poco a la cabeza, ¿no? Pero, o las molestias que quizás todos tenemos presente, pero esas molestias pueden derivar en trastornos del sueño que se estima que contribuyen a 12.000 muertes prematuras al año, 48.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica al año en Europa, y eso ha ido haciendo que la severidad de estos efectos obligue a las administraciones a intervenir, ¿no? Y de hecho, las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se publicaron en 2018, sobre los niveles de ruido que deberíamos de marcarnos como objetivo saludable en nuestras ciudades, están basados en una revisión sistemática de todos estos estudios científicos donde se han demostrado estos efectos, ¿no? Y creo que es importante resaltar que, uno, los efectos son graves para nuestra salud. Dos, aproximadamente 1 de cada 4 europeos está sometido a niveles superiores a los recomendados. Completamente de acuerdo. Yo creo que efectivamente aquí tiene que quedar muy claro el concepto de exposición, porque cuando hablamos de estos efectos y cuando hablamos de estos efectos que produce la contaminación acústica, pues no nos referimos tanto al daño que puede producir un sonido muy elevado en un momento concreto, sino que es importante tener en cuenta esa exposición prolongada que tenemos los ciudadanos a niveles de ruido elevados, que son los que al final producen estos cambios, estos efectos que ha descrito muy bien Guillermo, estos cambios en nuestro organismo que empeoran nuestra salud. Y yo creo que a eso nos referimos cuando la contaminación acústica comentamos que es un estresor ambiental. En este sentido, yo creo que debemos ser todos muy conscientes, de nuevo, desde digamos, como ciudadanos, ¿no?, desde nuestra mentalidad ciudadana, debemos tener muy claro el cuidado que tenemos que tener del ambiente acústico. Tenemos que ser conscientes y tenemos que concienciar sobre las molestias y los daños que esa exposición prolongada pues, puede producir en nuestra salud. En este sentido, en España, la Sociedad Española de Acústica, en el Día Internacional
durante todo el año, ¿no? Pero lo pone muy de manifiesto en el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que se desarrolla siempre, se celebra el último miércoles del mes de abril, pues con una actividad, digamos, y una labor que se inicia en los colegios, ¿no? Porque yo creo que también es curioso que en general la población o los ciudadanos no somos tan conscientes del riesgo que supone la contaminación acústica frente a otros contaminantes. Yo creo que también este tiempo de pandemia, a lo mejor sobre todo pues, en el confinamiento riguroso, pues nos hizo darnos cuenta del ruido, sobre todo ruido de tráfico al que estábamos sometidos en nuestras ciudades y que de repente desapareció. Entonces, creo que no somos tan conscientes y espero, bueno, pues que esta situación al menos pues, lo haya puesto de manifiesto. ¿No te parece, Guillermo? Sin duda, yo creo que es una de las características, ¿no?, del sonido, ¿no? Cuando te quitan tu principal, lo que más ruido hace, empiezas a escuchar otras cosas y entonces pones en valor, ¿no?, la importancia de los sonidos. Es verdad que es curioso que quizás somos menos conscientes de este contaminante muchas veces y de hecho eso también se ve en las encuestas que por ejemplo la Agencia Europea de Medio Ambiente hace sobre cuáles considera la población, que son los riesgos principales, los riesgos ambientales principales para su salud. El ruido no siempre sale en unas posiciones que reflejen pues esas cifras que hablábamos antes, ¿no? Parece que somos... Yo por eso muchas veces digo que es el contaminante silencioso, el ruido del contaminante silencioso, porque está ahí, pero a veces no lo consideramos tanto, ¿no? Quizá por eso en esas situaciones es el regulador el que es muy activo, ¿no? Y la Comisión Europea viene trabajando desde hace más de 20 años a través de diferentes directivas para disminuir nuestra exposición al ruido, ¿no? Tanto en el entorno laboral como en nuestras ciudades y en nuestras casas, puesto que es donde más tiempo pasamos. Y como bien decías, como es un problema de exposición, bueno, pues es donde más prioritario es actuar, ¿no? Se actúa intentando por una parte que las fuentes de ruido pues se hagan menos ruido, ¿no? Es decir, que nuestros medios de transporte, sean vehículos, sean aviones, sean más silenciosos, que nuestras máquinas, sobre todo de uso en exteriores, sean cada vez menos ruidosas. Igual que con otro tipo de contaminantes, pues imponiendo límites de emisión cada vez más restrictivos, ¿no? Pero claro, es curioso. En un artículo leía cómo en un periodo determinado se había reducido en 12 decibelios, por ejemplo, esos límites de emisión durante un periodo determinado, pero que el impacto en los niveles de ruido se había amortiguado completamente por el incremento que había sufrido el tráfico, ¿no? Entonces dices, bueno, si hago un esfuerzo increíble en tener vehículos menos ruidosos o medios de transporte menos ruidosos, pero cada vez los usamos más, pues al final seguimos en la misma situación de contaminación, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto obliga a que los fabricantes tengan que ser cada vez más innovadores y sean, yo creo que también más conscientes de la importancia que tiene el impacto de sus productos, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa muy importante. Curiosamente, parece que ese mensaje empieza a calar no solo del lado de la oferta, no solo del lado del fabricante que intenta cumplir con esos requisitos cada vez más restrictivos, sino también incluso de la demanda, ¿no? Y en algunos países incluso pues aparecen cambios o se empiezan a ver o se quieren ver, ¿no? Cambios en los hábitos de consumo asociados al etiquetado acústico de algunos productos, como por ejemplo, pues parece que en algunos países con una conciencia ambiental mucho más profunda, como puede ser Suiza muchas veces, pues parece que empieza a aumentar las ventas de los neumáticos menos ruidosos. Entonces creo que eso también es un tema muy importante, ¿no? Porque nos acerca el problema a lo que nosotros podemos hacer. Efectivamente, vamos, yo creo que sí que todos nos hemos acostumbrado ya a mirar la etiqueta energética. Por ejemplo, antes de comprar un electrodoméstico ya nos conocemos el código de colores, el A, el B, el C, pero efectivamente no somos tan conscientes de que al lado pues aparece un numerito con dB, ¿no? de decibelios. O incluso, bueno,
con nuestros móviles, ¿no? Tenemos el móvil lleno de multitud de aplicaciones y otra posible aplicación que nos podemos descargar es, bueno, pues utilizar el micrófono del móvil para medir también el nivel de ruido, ¿no? Al que estamos expuestos. En este sentido, yo creo que ya se ha dicho varias veces en esta sesión que las administraciones pueden y tienen que ayudar. Lo ha mencionado ahora Guillermo, pues incluyendo esos criterios acústicos, por ejemplo, en las edificaciones pues, que impliquen el uso de maquinaria silenciosa, por ejemplo, en los servicios de recogida de basura. Son pequeñas cosas que creemos que pueden tener grandes efectos. Y ya también, por ejemplo, los ayuntamientos también pues están empezando desde hace ya tiempo a llevar a cabo planes en este sentido. Se peatonalizan cada vez más zonas. Hace poco también escuchábamos, ¿no?, que se volvía a reducir la velocidad en determinados tramos de carretera. Y también estoy de acuerdo con lo que se ha comentado de que ante estas medidas es fundamental el evaluar el impacto y garantizar efectivamente con evidencias científicas que estos planes de acción tienen resultados. Y de nuevo, creo que es insistir en una palabra que hemos mencionado todos, que es muy importante la previsión. Comentado ya muchas veces lo del tema de la planificación en la sesión y el control del ruido mediante medidas que sean planificadas y conjuntas, desde la ordenación del territorio, los sistemas de gestión del tráfico y la circulación, por supuesto también las medidas de aislamiento acústico en nuestros edificios y la lucha contra el ruido en el origen. ¿No te parece, Guillermo? Sin duda, María Ángeles. Y de hecho yo creo que en el 7º programa de acción ambiental de la Comisión Europea se recoge un poco esto. Decían, bueno, parece que después de este ciclo que empezó con la directiva de ruido y que yo creo que el año que viene se cumplirán 20 años, ¿no? Parece que sí que ha contribuido a que el nivel de ruido en nuestras ciudades tenga una tendencia a acercarse a las recomendaciones de niveles saludables, cosa que es muy positiva. Pero existe ese riesgo de que, bueno, pues cada vez vivimos más personas, cada vez tenemos mayor actividad. Si no planificamos adecuadamente, pues podamos darle la vuelta a todos esos esfuerzos, ¿no? Y ahí se decía que parece que lo más eficiente es trabajar en 2 aspectos, como decíamos antes, y reducir en la fuente, conseguir que se emita menos energía en el medio, que se contamine menos, pero también, como tú bien decías, mejorar el diseño de nuestras ciudades, ¿no? Yo creo que las ciudades, desde luego, están cambiando. A mí es algo que me llama muchísimo la atención cuando camino por el centro de una ciudad como Madrid o veo Málaga o Valencia y cómo han cambiado en estos años. Yo creo que la transformación de nuestras ciudades, y no es un tema, por supuesto, local, sino que pasa en cualquier ciudad del mundo prácticamente, está cambiando muchísimo en un periodo relativamente pequeño, ¿no? Pero creo que es muy, muy importante, por eso intento traerme, ¿no?, a mi terreno siempre esto de, creo que no siempre somos conscientes de que algunos de esos cambios se están produciendo precisamente derivados de la necesidad de tener un ambiente sonoro más saludable. Y creo que es una reflexión importante. No solo luchar contra el contaminante, no solo queremos vivir en unas ciudades donde no tenga que poner en riesgo mi salud. Quiero vivir en una ciudad donde pueda tener un mayor bienestar, donde pueda ser más feliz, donde sea más agradable. Y si eso creo que tiene una cosa muy interesante, y es que eso quizás me acerca al problema a mí, ¿no? Y me hace reflexionar, porque si pienso en lo que otros están intentando hacer para mejorar el ambiente acústico, quizás me plantee cómo puedo yo también, ¿no? Porque nuestros hábitos juegan un papel muy importante. Como bien decía María Ángeles, y como se decía antes, como ciudadanos sufrimos el ruido, pero también somos los que lo producimos, también somos los que contribuimos a un ambiente más o menos saludable. Y sería interesante en ese sentido saber qué piensa la audiencia, qué medidas a nivel individual creéis que podemos tomar cada uno y como sociedad, ¿no?,
para intentar tener unas ciudades, como decía, no solo menos contaminadas, sino más saludables, ¿no? Totalmente. Yo creo que nos podemos quedar con esta reflexión porque ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. La verdad es que es un tema también apasionante y nos habéis presentado en mucha profundidad este contaminante silencioso y además yo creo que habéis dado muchas pistas para la elaboración de políticas públicas y para el abordaje multidimensional del problema. Muchísimas gracias, Guillermo y María Ángeles, y siento cortaros, pero así tenemos un poquito de tiempo para estas reflexiones del público, en la línea que comentabas, Guillermo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos ya con el siguiente diálogo, donde vamos a abordar otro tema muy importante, que sería, en este caso, las partículas contaminantes, la contaminación del aire. Para este diálogo tenemos a Rafael Borge, que es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, es miembro de la comunidad de investigación UPM HealthTech y, bueno, es una de las personas de referencia en la UPM sobre emisiones y contaminación del aire y dirige el Laboratorio de Modelización Ambiental en la ETSI. Por otro lado, tenemos a Miquel Ogueta, que es profesor contratado doctor en aerodinámica en la ETSI de Aeronáutica y del Espacio y que aborda esta temática desde quizá un punto de vista más específico, ¿no? Y en concreto, si he entendido bien, Miquel, que es además miembro de UPM Big Science, tu tema de investigación es el estudio de los efectos del viento en edificios, estructuras y entornos urbanos. Entonces, quizá por empezar con un panorama un poco más general, pues le pediría a Rafa que nos hiciera una reflexión sobre cuáles son estos impactos que la contaminación del aire tiene para la salud y quizás si pudiera relacionarlo pues, con los temas que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta calidad del aire con las infraestructuras verdes urbanas? Rafa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Teresa. Sí, por introducir la cuestión, yo creo que es bien conocido que la contaminación atmosférica se reconoce como una de las grandes disfunciones de los núcleos urbanos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud está estimando que aproximadamente hay unos 8 millones de muertes prematuras al año por la contaminación, que no por conocido deja de ser una cifra espeluznante, ¿no? Yo creo que esto nos ayuda, la pandemia que estamos viendo actualmente nos ayuda a poner en dimensión que son 8 millones de muertes prematuras. Incluso en regiones con una calidad del aire bastante buena o razonablemente buena, como puedan ser Europa, las estimaciones con este tipo de estudios de evaluación de impacto que comentaba antes Caroline, pues estábamos hablando del orden de 500.000 de muertes prematuras asociadas fundamentalmente a las partículas finas, al dióxido de nitrógeno y al ozono también, ¿no? Entonces todavía queda muchísimo por hacer. A nivel legal tenemos todavía muchos incumplimientos, pero yo creo que hay que ir un poquito más allá de lo que es la legalidad y hay que mirar a los valores guía de la Organización Mundial de la Salud y en ese contexto pues aproximadamente 9 de cada 10 ciudadanos estamos sometidos a niveles excesivamente altos, ¿no? Con esto no quiero dar un panorama demasiado sombrío, sino lo que también quiero llamar la atención de la oportunidad que esto significa, porque daros cuenta que estamos hablando que en las ciudades tenemos muy concentrado el problema. Es donde tenemos las emisiones de muy diversas fuentes concentradas, pero también la población, con lo cual, digamos, resolviendo el problema en los entornos urbanos, tenemos una parte muy importante del problema resuelto. Y no solo de calidad del aire y salud, sino también esa palanca para descarbonizar rápidamente la economía, ¿no? Muchas veces los acuerdos internacionales, los grandes acuerdos o estrategias que son fundamentales son muy lentos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de acción en la ciudad podemos acelerar ese proceso, ¿no? Con lo cual yo creo que la calidad del aire, que es algo que se percibe con mayor intensidad, nos puede ayudar a acelerar esa descarbonización, ¿no? Por ligarlo a los debates anteriores, además todo está muy relacionado. Por ejemplo, en el debate anterior comentaban como principal fuente de ruido el tráfico rodado, que en casi cualquier ciudad, desde luego en Madrid, con enorme diferencia, es la principal fuente de problemas de contaminación atmosférica, ¿no? Está muy, muy, muy ligado. Hay algunos contaminantes que se parecen muchísimo. Si viésemos un mapa de contaminación y un mapa de ruido, se parecerían bastante. Y luego, por otro lado, con el tema de las estructuras vegetales, pues también tiene una relación muy, muy clara.
Y es cierto que los beneficios que ofrecen las estructuras, las soluciones basadas en la naturaleza son muchísimos, ¿no? Pero también quiero aprovechar para decir que no podemos abusar de ellas, en el sentido de pensar que van a resolver todos nuestros problemas, porque, por ejemplo, estamos en diversos proyectos, estamos viendo, por ejemplo, con el ayuntamiento, pues específicamente cómo sus planes de revegetación pueden ayudar o contribuir tanto a sus objetivos climáticos como de calidad del aire. Y no olvidemos que los árboles, a final de cuentas, o sea, tienen muchísimos servicios, la vegetación, muchos beneficios, pero no hace desaparecer la contaminación. Luego, ahí sí que quiero volver a incidir en lo que se ha comentado en otras sesiones, que lo que hay que hacer es actuar decididamente sobre las fuentes. Es decir, precisamente para que podamos disfrutar de esos servicios ecosistémicos, tenemos que moderar nuestras emisiones antropogénicas, muy especialmente el tráfico. Sí, yo... Un poco en la línea de lo que decía Rafael, una reflexión también que iba a hacer precisamente comentando lo que decían Francesca y Sonia, es que los árboles efectivamente pueden ser un sumidero, y lo son, un sumidero de contaminantes, pero también pueden perjudicar parcialmente uno de los efectos que yo conozco más, como decía Teresa, que es el fenómeno de los fenómenos aerodinámicos que se dan en la ciudad, ¿no? Las configuraciones de las planificaciones urbanas, si están bien diseñadas, si están bien planificadas, si tienen un espacio suficiente, el viento lo que permite es que esos contaminantes que se pueden estar generando especialmente o de manera más intensiva en las ciudades se puedan dispersar, se puedan atenuar, ¿no?, de alguna forma su concentración, y sin embargo los árboles parcialmente pueden frenar sí, de alguna forma limitar un poco la capacidad del viento de mover esos contaminantes. A mí sí que me gustaría, un poco enlazando con lo que decían en las otras charlas, contar una anécdota relacionada con la influencia del viento en la dispersión de los contaminantes y lo relevante que puede llegar a ser. Al final, tanto lo que contaban Francesca y Sonia como María Ángeles y Guillermo, las personas pues tendemos a buscar la comodidad, ¿no? Bien sea térmica, bien sea sonora y también ambiental. Y hace un tiempo salió algún estudio que observaban que las zonas este de las ciudades en el Reino Unido eran unas zonas, normalmente las zonas más humildes desde un punto de vista económico y social, y lo que hacían era simular cuál era el comportamiento de los contaminantes a raíz de la revolución industrial en el siglo XIX, cuál era la dispersión de los contaminantes, y vieron que debido al viento, los vientos en el Reino Unido son principalmente vientos del oeste, por lo cual arrastran esas partículas contaminantes hacia el este, con lo que las personas pudientes o las economías más, las familias con mejores economías se fueron desplazando al oeste a zonas menos contaminadas. Entonces, las personas acabamos buscando zonas en general urbanas que tengan niveles de contaminación más bajos. Entonces, el viento puede jugar un papel muy importante. Es cierto que el diseño, una planificación urbana, como se ha dicho, es muy importante, pero lleva cierto tiempo, ¿no? Al final, bueno, pues son muchos años para poder llegar a una planificación urbana final, pero sí que hay que intentar buscar medidas de mitigación o algunas medidas, y una de ellas, una de las que nos puede ayudar es el viento. Esto que comenta Miquel también enlaza con un aspecto que está ganando relevancia, ¿no? Ahora ya, bueno, cada vez que tenemos una situación de incumplimiento de la legislación, legalmente en Europa esa ciudad o esa zona está obligada a desarrollar un plan de calidad del aire, ¿no? Entonces, plan de calidad del aire tenemos muchísimos. Muchos de ellos no han llegado a buen puerto, ¿no? Como se comentaba antes, por ejemplo, en Madrid, pues no hemos llegado nunca a cumplir los valores límite de NO2, ¿no? Cosa que no es un caso exclusivo de Madrid, le pasa a muchísimas ciudades, ¿no? Y entonces cada
cada vez más estamos viendo que no solo hace falta hacer planes de calidad del aire, sino que hace falta empezar a incluir cuestiones de una óptica un poco más amplia, por ejemplo, relacionadas con la justicia medioambiental, ¿no? Porque típicamente las intervenciones muchas veces mejoran la calidad del aire, fundamentalmente donde vive la gente que ya de por sí tiene unas mejores condiciones de vida, una mejor expectativa. Si hablamos de salud, pues la calidad del aire, siendo un factor absolutamente, está evidenciado en una multitud de estudios que tiene efectos directos, con todo y con eso no es el más importante. Otros importantes pueden ser, pues, por ejemplo, los sistemas sanitarios, la atención médica que tengas, tus recursos, tu alimentación, tu estilo de vida, etcétera, etcétera. En ese sentido, también quería hacer un poco, sumarme a esto que instaba a Guillermo, a la audiencia, a un poco reflexionar sobre sus conductas, porque en la parte de calidad del aire igualmente tenemos mucho que decir, ¿no? Porque hay una parte también que es fundamental, que son las administraciones que tienen que hacer estos planes, tienen que promover una serie de medidas, como lo que presentaba al principio en relación a la ruta de descarbonización, ¿no? Lo que presentaba Luis. Pero también los ciudadanos tenemos nuestra palabra, ¿no? Y es muy importante estos estilos de vida y estas medidas no tecnológicas que entendamos que tienen un efecto sobre nosotros y sobre los demás. Sí, está, o sea, sin querer descargar únicamente la responsabilidad al individuo, pero al final bueno, la sociedad en la que vivimos es una sociedad interconectada, y nosotros también somos, aparte del sumidero de contaminación y los que sufrimos los problemas, ¿no? Como tú comentabas al principio, somos también los que generamos localmente la contaminación en las ciudades, sí, principalmente. Pues muy interesante, Rafa y Miquel. Muchísimas gracias por esta reflexión. De nuevo, partimos de una temática concreta, pero que la analizamos de manera muy multidimensional, y además pues me gusta mucho ese término de justicia medioambiental, y la anécdota sobre el viento también me parece muy esclarecedora, ¿no? De cómo diferentes elementos confluyen en esta temática. Pues yo creo que vamos a pasar, como vamos un pelín mal de tiempo, nos vamos a quedar también con esa pregunta que señalaba Rafa y la retomaremos al final de la sesión, sobre el papel de la ciudadanía y el papel de los individuos. Continuamos después reflexionando sobre eso, pero vamos ya con la última intervención que tenemos antes de pasar a pues, unos minutitos de debate. Esta última intervención correrá a cargo de Enrique Gómez Aguilera, que es catedrático de la UPM, director del Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería de la ETSI de Telecomunicaciones y del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la UPM. Es además presidente del EIT Health Spain, es integrante del equipo coordinador de la comunidad de investigación UPM HealthTech, y además, entre otras muchas cosas, porque la verdad que el currículum que tiene Enrique pues es larguísimo e impresionante, es el presidente de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. Y la pregunta que teníamos para Enrique sería pues, una reflexión general sobre cuáles son esos determinantes de la salud en la ciudad, que ya hemos ido viendo, pero bueno, una recapitulación, y en concreto, ¿cuál sería el papel de la tecnología sanitaria en esta mejora de la salud de la población urbana? Enrique. Muy bien, ¿se me oye bien? Sí. Muy bien, gracias, Teresa. Bueno, lo primero bueno, se nota que tenemos buena relación. Muchas gracias por lo del currículum, pero es normal, como muchísimos compañeros en la universidad, también será un problema de edad. Y simplemente, a ver, matizar una cosa, ya no me acuerdo de cuándo, hace unos días, ya no soy el presidente de EIT Health Spain, no me he vuelto a presentar, y además lo hacía en nombre de la Universidad Politécnica de Madrid, y ahora ya hemos cambiado, y la presidencia ahora la tiene una persona magnífica, que es Francesc Iglesias, que es adjunto en el ICS de Cataluña, una persona estupenda además. Pero vamos, tenemos una relación magnífica, y la Universidad Politécnica de Madrid sigue teniendo un papel muy importante allí. Bueno, pues a ver, no es una pregunta sencilla, y más teniendo en cuenta que ha habido ya varias personas que han hablado de estas cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, la reflexión inicial es que no hay duda que la medicina pues avanza inexorablemente de la mano de la tecnología sanitaria, y precisamente, como conocéis, la disciplina científica que investiga, que busca soluciones tecnológicas precisamente en el campo de la salud, es la ingeniería biomédica, es decir, aquella disciplina que aplica la ciencia y la ingeniería pues a lo que estamos hablando, a mejorar el diagnóstico, el tratamiento, el cuidado de los pacientes y, por supuesto, la prevención de las enfermedades.
El rol y la importancia de las tecnologías sanitarias en ingeniería biomédica, pues ya lo habéis visto. Es decir, en el fondo, pues fijaros el papel tan importante que ha tenido pues, y tiene en esta pandemia que sufrimos, ¿no? Si no tuviéramos las pruebas de diagnóstico que se están realizando, el equipamiento médico en los hospitales, y estoy hablando de las imágenes médicas, como su capacidad de diagnóstico, todo el equipamiento hospitalario, pues no se podrían haber salvado todas las vidas que al final se han salvado. Pero quería resaltar un aspecto importante que tiene que ver, creo, más con lo que hablamos, que sería la telemedicina. Yo creo que la telemedicina ha llegado definitivamente para quedarse y además está totalmente integrada dentro de una necesidad, que es la transformación digital de la sanidad. Pero fijaros que ese concepto de transformación digital yo creo que lo estáis hablando continuamente en todas las charlas anteriores, porque en el fondo una de las cosas que ha hecho la COVID-19 ha sido meternos en esta transformación digital en casi todas nuestras actividades. Un ejemplo es la de hoy, que muchísimo mejor que lo pudiéramos haber hecho presencialmente, que así nos conoceríamos más, pero es así, ¿no? Pero en realidad es que es una transformación cultural. Y esa transformación cultural yo creo que nos está impactando mucho y veamos de qué forma en otros aspectos, ¿no? Yo creo que además esta transformación tiene condicionantes, uno de ellos son los cambios demográficos. Vivimos en una sociedad donde tenemos el envejecimiento del envejecimiento. Es decir, en el fondo estamos ya más allá de lo que antes llamábamos envejecimiento. Y otro aspecto muy importante, que se ha comentado algo también, son los determinantes de la salud. Porque en los determinantes de la salud siempre pensamos que es el cuidado propio de la salud, y no es así. El principal son los hábitos de vida saludable, y uno de los más importantes, creo que lo ha comentado también un ponente anteriormente, es el entorno medioambiental. Nuestro entorno medioambiental, nuestras residencias impactan y tienen más, digamos, relevancia que nuestro propio cuidado de la salud. Hay que deciros que estamos trabajando en algunos proyectos de promoción y mantenimiento de la salud cerebral con el Instituto Guttmann de Barcelona, con otros colaboradores de Harvard, la Universidad de Barcelona, en una iniciativa que se llama Barcelona Brain Health Initiative. Es una iniciativa muy ambiciosa donde se realiza el seguimiento de más de 5.700 voluntarios entre 40 y 65 años para caracterizar su salud cerebral e inclusive para ver de qué forma se pueden conocer factores que permitan prevenir enfermedades neurodegenerativas, como es el caso de Alzheimer, o metabólicas, como es diabetes tipo 2. Y precisamente ese modelo de salud cerebral se fundamenta en 7 dominios, que es el cognitivo, el físico, el nutricional, el sueño, la salud general, el plan vital y la socialización. Pero yo creo que aquí pues todavía hay algo mucho más importante también, y lo habéis comentado, que es el lugar donde vivimos. Yo creo que lo habéis dicho, en el fondo, nuestro entorno, la calidad del aire, el ruido, la posibilidad de acceder a zonas verdes y realizar ejercicio, que tiene mucho que ver con lo que he comentado antes, pues porque impactan claramente en nuestra situación anímica, en la calidad de nuestro sueño, que eso es algo que es fundamental en la salud cerebral y que lógicamente pues que estamos caracterizando de esa forma, ¿no? Por lo tanto, además, si a eso le añadimos que sabemos que si existe una mala calidad de vida urbana, podemos decir, hay un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, respiratorias, depresión, problemas de psicosis, pues entonces, lógicamente, si a eso le añadimos los problemas de soledad, que también son más acuciantes en las personas, digamos, que vivimos en ciudades, que no en otras, pues la pérdida de relaciones sociales, y no digamos ahora con el tema de las comunicaciones digitales, pues están afectando. La soledad tiene un impacto brutal en la calidad de las personas, y eso, bueno, yo creo que entiendo, que no es mi campo, pero vosotros sabéis mucho de esto, pues habrá que buscar entornos de socialización mejores en la propia ciudad, ¿no? Y finalmente, pues decir que para eso yo creo que las tecnologías sanitarias, la telemedicina, entendida como domiciliaria, ¿vale? Lo que es mHealth, la telemedicina domiciliaria y ubicua, no tanto la de antes, la de interprofesional, ¿no? Yo creo que son fundamentales para implementar, pues, intervenciones para la mejora de nuestra salud y nuestra calidad de vida, y creo que, bueno, que la reducción de los riesgos asociados al lugar donde vivimos. Eso es un poco lo que había pensado, un poco como reflexión frente a lo que me preguntabas. No sé si es un poco lo que querías o... Estupendo, Enrique. Pues me parece perfecto como reflexión final y creo que es cierto que hemos reflexionado sobre la salud como algo efectivamente muy complejo y que, bueno, pues hay que abordarlo desde el sistema de salud, desde los hospitales, desde lo que pasa dentro de los hospitales, que es un poco el dominio de la biomedicina, ¿no? De la telemedicina. Pero que también pues hay que abordarlo desde muchos otros ámbitos. Y además has destacado el impacto de las tecnologías médicas como, pues, por ejemplo, un instrumento que nos va a permitir conectar también el entorno hospitalario pues,
con otros entornos, con la casa, por ejemplo. Podemos hacer un seguimiento después de que a lo mejor ese paciente ha pasado por el hospital a través de esa tecnología, etcétera. O sea que digamos que la tecnología también nos permite tener esa visión un poquito más amplia de la que a lo mejor se puede tener únicamente dentro del sistema médico, del sistema hospitalario. Pues como digo, Enrique, muchísimas gracias por esta reflexión final. Queremos recoger el guante, como no tenemos demasiado tiempo. Ha habido varias preguntas interesantes que podemos retomar en otra ocasión, pero había una cuestión que han abordado tanto Guillermo como Rafa Borge, y además también ha salido en otras intervenciones, y que también has comentado tú, Enrique, que sería el papel de la ciudadanía. Entonces, de manera muy rápida, en 2 minutitos, quizá podéis encender la cámara todos los intervinientes de esta sesión, si nos pudierais dar alguna visión sobre cómo podemos implicar a esos ciudadanos para disminuir el ruido, disminuir las emisiones, mejorar, Enrique, la eficacia de esa tecnología biomédica, etcétera. De hecho, enlazo yo un segundo solo. Es decir, en el fondo, todo lo que plantea hoy, que llevamos 25 años trabajando en ello, que es toda la telemedicina domiciliaria, ese famoso empoderamiento del paciente, una palabra que a mí no me gusta mucho, el empowerment, en el fondo es la responsabilidad de cada uno. Igual que asumimos la responsabilidad de cada uno en nuestro estilo de vida saludable y en nuestra capacidad de minimizar los problemas, no nuestros solos, sino colectivos, pues yo asumo que lo están también en el resto de aspectos que ha comentado otros ponentes anteriores. No quiero extenderme más. ¿Hay alguna otra visión más, Guillermo? Sí. Sí, yo creo que sin duda, como decía Rafa antes, muchas de las medidas además son transversales, ¿no? Porque, por ejemplo, influyen sobre la fuente de contaminación, como decía, por ejemplo, en temas de movilidad. Yo creo que nuestra actitud personal y nuestras decisiones, nuestros hábitos de movilidad urbana impactan en el ruido, impactan en la contaminación, impacta en el confort, quizá general muchas veces, ¿no? de nuestras ciudades o de cómo lo percibimos. Desde nuestro gorro acústico nos podríamos centrar en algo mucho más específico del ruido, por ejemplo, y es el ruido del ocio. El ruido del ocio no se ha recogido, digamos, como tal en las últimas revisiones de la Organización Mundial de la Salud, porque se ha centrado más en otra interpretación, ¿no? De pues, el ruido de los cascos, de escuchar música mucho tiempo y tal. Pero yo quería llamar la atención que en el centro de las ciudades es muy importante el civismo, ¿no? El civismo, es decir, el tener un comportamiento donde tengamos en cuenta el impacto que tiene nuestra actitud y nuestra forma de hacer sobre el entorno y, por tanto, la calidad de los demás. Luis, desde el Ayuntamiento, para la hoja de ruta, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana o cómo enfocáis la participación ciudadana? Bueno, para la hoja de ruta y en general, desde el ámbito municipal, para cualquier iniciativa, yo creo que, como os decía, o sea, la transformación que se está planteando es una transformación de fondo, es una transformación social, no es simplemente un cambio de una tecnología o de un vector energético. Creo que, igual que la acción climática se plantea desde la transversalidad en cuanto a disciplinas, la inclusión de la participación es ya necesaria, es innegociable. Yo creo que ya el Ayuntamiento así lo está tomando y en numerosas acciones se está realizando esta conexión, ¿no? con la ciudadanía. Y lo único que, bueno, estamos aprendiendo, no es fácil y creo que hay todavía mucho que trabajar sobre esa inclusión de esa participación que a veces ha sido incluso mal entendida o mal practicada. Creo que es necesario la palabra quizá en muchos sentidos sería la cercanía de las acciones y de la acción municipal, en este caso, con la ciudadanía. Es un desafío, desde luego. Desde el punto de vista de las emisiones, Rafa, Miquel, ¿tenéis alguna aportación en este sentido o algo que comentar? Bueno, realmente es muy complejo porque hay muchos desplazamientos que son más o menos obligados y es muy complejo en una ciudad de cierta magnitud desgranar hasta qué punto uno tiene opciones prácticas a la hora de moverse, ¿no? Pero siempre yo creo que está bien ciertos hábitos considerarlos los desplazamientos, por ejemplo, que sean evitables o que uno pueda hacer por métodos activos, como pueda ser una bicicleta o andando, esos son también muy importantes. Y luego, por otro lado, también creo que tenemos que seguir en este acercamiento a la ciudadanía desde el punto de vista de los científicos, los técnicos, tenemos que incidir mucho en informar, ¿no? Porque también la población tiene que entender, por ejemplo, el impacto del e-commerce. Pues
Claro, tú le das a un clic y te aparece el paquete en casa, ya. Obviamente no ha venido solo, es decir, estas cosas también tienen esa repercusión en estos estilos de vida, en este metabolismo urbano, con lo cual también yo creo que eso, tenemos que intentar nosotros hacer un énfasis muy grande en esta educación y esta información, ¿no? Para poner elementos de juicio. Sí, entroncas con el rol que tenemos, ¿no? La importancia de la universidad, como universidad, ¿no? También en esto. Miquel, perdona. Sí, no, y en la línea de lo que dice Rafael, no ya de nuestras acciones puntuales, sino incluso desde un punto de vista científico, ¿no? Para nosotros a veces vivimos muy metidos en nuestro mundo de investigación, de docencia, y creemos que todo el mundo pues conoce bien las diferencias entre los contaminantes o la importancia del ruido, de las soluciones verdes, lo que sea, ¿no? Y muchas veces cuando lo intentas trasladar a un público más general, pues no se lo han planteado o cuando se lo cuenta sí, pero eso no lo tenían así un poco en mente. Y hay que fomentarlo, hay que divulgarlo para que se conozcan todos estos problemas y sus posibles soluciones. Muy bien, sí. La importancia de una buena diseminación. Y Francesca, Sonia, desde vuestro punto de vista, ¿cómo podemos implicar a la ciudadanía? Bueno, yo es que iba a decir exactamente lo mismo respecto a la información. O sea, es esa toma de decisiones responsable e informada. Y ahí, pues yo creo que todo lo que podamos hacer para transmitir esto, esa importancia de cualquier acción, tipo encargar la comida o lo que supone reducir emisiones, y luego esa participación en la toma de decisiones, por ejemplo, en el caso de la infraestructura verde, el bosque urbano, saber por qué se hace, por qué se elige una especie, la confianza en los técnicos también es muy importante, y luego esa implicación con el arbolado que tenemos cerca, que hay que cuidarlo, que no se puede destruir, o digo arbolado o cualquier otro tipo de formación, ¿no? Pero por qué está ahí y qué beneficios nos da. Yo creo que eso es muy importante. Francesca, ¿una última reflexión o algo que añadir? Sí, nada más, estoy totalmente de acuerdo con todo. Solo añadir quizás que nuestro papel, yo creo, tiene que ser de informar muy bien los efectos de las acciones. Es decir, si ponemos una cosa y nos cuesta dinero y supone un esfuerzo, pues ¿qué beneficios tenemos? Nosotros como universidad tenemos que dar datos fiables de que una acción realmente conlleva unos beneficios y la administración pública y las empresas y la ciudadanía y las organizaciones necesitan estos datos para poder tomar sus decisiones y para poder participar, pero de forma consciente, o sea, sabiendo el efecto de determinadas acciones. Yo creo que nuestro papel es muy importante a veces en esto también, además de obviamente de fomentar la participación, pero creo mucho que esto no lo tenemos que olvidar, porque si no lo hacemos nosotros en la universidad, pues no lo hace nadie. Totalmente, tenemos que ser más eficaces. Vamos a ir cerrando, pero no quiero dejar, aunque vamos mal de tiempo, vamos con 5 minutos de retraso, pero no quería dejar sin hablar a María Ángeles, que no te he dado la palabra, así que María Ángeles. Pues yo, mira, para cerrar, yo quería cerrar el círculo con la forma en la que lo ha empezado Enrique, y es apelando a la responsabilidad. En la parte del ruido, pues decir que el ruido lo hacemos todos, no solamente es el vecino. Entonces, bueno, pues cerrar con ese llamamiento a la ciudadanía, a esa responsabilidad, a cuidar nuestras ciudades y ser consciente, como ya también han comentado, pues de los efectos que tienen nuestros actos. Y yo creo que como investigadores de la UPM, pues somos responsables de dar evidencias científicas. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a cerrar ya la sesión, que pienso que ha sido muy rica y que ha cubierto los objetivos que nos proponíamos, que era mostrar la complejidad de este tema, de la salud, y también poner en evidencia todo el conocimiento interdisciplinar que tenemos en esta casa y en concreto a través de las comunidades de investigación. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes. Disculpad el pequeño retraso que hemos tenido. Os invitamos a completar un formulario de satisfacción que creo que os van a enviar a través del chat, ¿verdad, Karen? Y muchísimas gracias a todos. Sí, gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Adiós, tengo que desconectarme. Adiós, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.